Ella lo había visto todo. Traiciones corporativas, fusiones millonarias, socios sin escrúpulos. Pero nada, absolutamente nada, sacudió a Victoria Aranda como aquel momento en el restaurante de su propio hotel. Porque hay cosas que ni el dinero puede explicar, y que ni el tiempo logra enterrar. Un camarero, un rostro, un detalle imposible de ignorar. Él la llamó por un nombre que nadie más conocía, y ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era déjà vu. Era como si el pasado le sirviera el café frente a sus ojos. Victoria intentó actuar con normalidad, pero ya era tarde. Cuando una mirada te reconoce antes que tu mente lo entienda, alguna verdad está a punto de salir a la luz. Si crees que el pasado siempre se queda atrás, tal vez estés a punto de cambiar de opinión. Victoria no era amiga de los reflectores. A pesar de ser la CEO de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de América Latina, solía visitar sus hoteles con discreción, como quien revisa las propias heridas sin hacer ruido. Aquella mañana, el restaurante parecía rutinario, hasta que una frase quebró el silencio. ¿Desea café, doña Vicky? La voz provenía de un joven camarero que, en teoría, nunca la había visto antes, pero su mirada tenía algo profundamente familiar. ¿Conoces esa sensación de conocer a alguien que acabas de ver por primera vez? Ese tipo de conexión inexplicable que tu mente cuestiona, pero tu cuerpo reconoce. Victoria sintió el corazón acelerarse. La lógica decía casualidad, pero todo en ella gritaba recuerdo. Lo más extraño era el tono del muchacho, natural, casi íntimo, como si supiera exactamente quién era ella. Era imposible ignorar esa semilla plantada por el destino. Hay momentos en la vida que parecen susurros del universo. Puedes ignorarlos o escucharlos. Solo quienes están despiertos los notan. Victoria por fin estaba despierta, no solo como empresaria, sino como mujer, como madre, y ese despertar tenía rostro y nombre, aunque aún no lo supiera. El camarero no solo le hablaba, parecía mirarla desde dentro, desde un lugar que nadie más podía alcanzar. El pasado a veces se disfraza de presente para que podamos enfrentarlo. Como cuando un aroma te transporta a tu infancia, o una canción te abre una herida antigua. Con Victoria fue distinto, más profundo. Su pasado tenía carne y hueso, voz y sonrisa. Estaba allí, sirviéndole café, sin tener idea del torbellino que acababa de desencadenar. Y aunque su mente seguía intentando retomar el protocolo, el corazón ya había trazado otro camino. Victoria no sabía explicar por qué, mas intuía que aquel encuentro no era casual. E pronto, um detalhe mais profundo revelaria que aquele não era apenas um rosto conhecido. Era o eco de um amor que nunca chegou a florescer. Victoria se quedó paralisada, como si el tiempo hubiera dejado de correr solo para ella. El rostro de ese joven, la forma en que se curvaban sus ojos al sonreír, la línea exacta de su mandíbula, el aura sutil que emanaba, le trajo de vuelta una imagen que nunca logró borrar. No era parecido, era idéntico, y en ese reflejo no solo vio al camarero, vio al bebé que sostuvo en brazos hace 26 años. A veces la vida te lanza estos puentes invisibles entre lo que fue y lo que es. Te descolocan, te estremecen, como un déjà vu, lleno de carga emocional. Victoria no era dada a sentimentalismos, pero aquella reacción no obedecía a ninguna lógica. Era pura memoria corporal. Una CEO acostumbrada al control no debería temblar. Y sin embargo, tembló, porque su corazón recordó lo que su mente había enterrado. El cuerpo guarda verdades que la razón calla. Un simple rostro puede abrir una grieta por donde se escapan décadas de dolor silenciado. Por eso Victoria no podía dejar de mirarlo. No era ilusión ni exageración. Era la memoria hecha carne. Como ver una fotografía antigua, pero con el detalle intacto y el alma aún viva. No había forma de fingir que eso no la había tocado. Quienes han enterrado traumas aprenden a camuflarlos. Algunos lo hacen con trabajo, otros con distancia emocional. Victoria eligió la eficiencia, pero ni toda su carrera ni su frialdad ejecutiva fueron suficientes para blindarla ante aquella imagen. Porque la vida, cuando quiere sanar algo,
No pregunta si estás lista. Aún no tenía pruebas, solo sensaciones, pero hay intuiciones que gritan más fuerte que cualquier evidencia, y esa intuición ya la estaba llevando por un camino del que no habría regreso. El siguiente detalle vendría pendurado en algo aparentemente trivial, más profundamente simbólico. Un colar. Victoria ya estaba a punto de dejar el restaurante cuando algo brillante le atrapó la mirada. Colgando del cuello del camarero, había un medallón antiguo, redondo, con bordes ligeramente oxidados. Se le heló la sangre. No podía ser. Era idéntico, no parecido, al que ella misma había colocado en la cuna de su hijo la última vez que lo vio. Mismo diseño, mismo tamaño, mismo peso emocional, como si el universo se lo hubiera devuelto intacto. Sintió el corazón acelerarse, como si reconociera un código secreto. Ese colgante no era una simple joya, era un puente, un símbolo de una promesa callada. Algún día volveré por ti. Verlo ahí años después, sobre el pecho de un desconocido, o no tanto, le descolocó todas las certezas. Ya no era solo una corazonada, era un mensaje directo del destino, y no había cómo ignorarlo. Los objetos emocionales tienen ese poder. Se transforman en cápsulas del tiempo. No son solo cosas, son testigos, como cartas escondidas en cajones o fotografías que aún duelen. Ese collar era eso para Victoria. No sabía si reír o llorar, porque dentro de ese pequeño medallón habitaban décadas de silencio, ausencia y un amor jamás olvidado. Pensó en preguntarle por el colgante, pero algo se le atragantó en la garganta. ¿Cómo explicar que esa pieza podría ser la llave de una historia rota? ¿Cómo decirle que ese collar, su collar, era parte de una despedida que nunca quiso dar? Así que calló, pero no dejó de mirar. Observó ese símbolo como si hablara, y hablaba. Decía, no es una coincidencia, es él. Y lo supo con una certeza que dolía. El colgante era apenas el primer fragmento, la punta del iceberg, porque si lo que su corazón empezaba a sospechar era cierto, ella tendría que volver, a la noche que cambió su vida para siempre. Victoria ya estaba a punto de dejar el restaurante cuando algo brillante le atrapó la mirada. Colgando del cuello del camarero, había un medallón antiguo, redondo, con bordes ligeramente oxidados. Se le heló la sangre. No podía ser. Era idéntico, no parecido, al que ella misma había colocado en la cuna de su hijo, la última vez que lo vio. Mismo diseño, mismo tamaño, mismo peso emocional, como si el universo se lo hubiera devuelto intacto. Sintió el corazón acelerarse, como si reconociera un código secreto. Ese colgante no era una simple joya, era un puente, un símbolo de una promesa callada. Algún día volveré por ti. Verlo ahí, años después, sobre el pecho de un desconocido, o no tanto, le descolocó todas las certezas. Ya no era solo una corazonada, era un mensaje directo del destino. Y no había cómo ignorarlo. Los objetos emocionales tienen ese poder. Se transforman en cápsulas del tiempo. No son solo cosas, son testigos, como cartas escondidas en cajones, o fotografías que aún duelen. Ese collar era eso para Victoria. No sabía si reír o llorar, porque dentro de ese pequeño medallón habitaban décadas de silencio, ausencia y un amor jamás olvidado. Pensó en preguntarle por el colgante, pero algo se le atragantó en la garganta. ¿Cómo explicar que esa pieza podría ser la llave de una historia rota? ¿Cómo decirle que ese collar, su collar, era parte de una despedida que nunca quiso dar? Así que calló, pero no dejó de mirar. Observó ese símbolo como si hablara, y hablaba. Decía, no es una coincidencia, es él. Y lo supo con una certeza que dolía. El colgante era apenas el primer fragmento, la punta del iceberg, porque si lo que su corazón empezaba a sospechar era cierto, ella tendría que volver a la noche que cambió su vida para siempre. El recuerdo llegó como un rayo. Victoria tenía solo 17 años. Aún llevaba restos de pintura en las uñas del curso de arte cuando descubrió en secreto que estaba embarazada. Lo guardó como quien protege una llama frágil del viento.
Pero su familia, adinerada, tradicional, inquebrantable, no le dio opción. Esto se va a solucionar, dijeron. Y lo solucionaron, sin escucharla, sin mirarla, como si su voz no tuviera derecho a existir. Lloró, suplicó, quiso quedarse con el bebé. Pero su madre fue firme como una sentencia de mármol. Tienes toda una vida por delante, no la arruines por un error. Pero para Victoria no era un error. Era su hijo, era amor puro. Era la única cosa que había sentido suyo, en un mundo que siempre le había impuesto máscaras y expectativas ajenas. Aquella noche, en una sala de hospital, lo tuvo en brazos menos de media hora. Apenas lo dejaron verlo antes de llevárselo. Le puso el collar, un acto pequeño, pero lleno de desesperación silenciosa. No sabía si lo volvería a ver. Quiso creer que sí, que algún día lo buscaría, pero en el fondo supo que tal vez no. Y esa mezcla de amor, pérdida y impotencia la marcó para siempre. Es fácil juzgar desde afuera, pero a veces sobrevivir duele más que rendirse. Victoria eligió la supervivencia. Eligió cumplir con un guión que otros escribieron, como muchas mujeres que callan su historia por miedo, por vergüenza, por no romper el molde. Y ese silencio, ese que ella creía enterrado, ahora volvía, con forma de mirada, con voz, con nombre, porque hay heridas que el tiempo no borra, solo adormece. Y ahora, sentada frente a aquel joven que servía mesas con una sonrisa, Victoria sentía cómo se abría la grieta. Ya no era una niña asustada, pero el miedo seguía allí, y el pasado se tornaba presente, presente demais para ignorar. E o café da mañá seguinte non sería un café cualquier. Victoria bajó temprano al desayuno, vestida con su armadura habitual. Tacones firmes, rostro sereno, carpeta en mano, pero por dentro estaba temblando. Se sentó en su mesa habitual, pidió té, como siempre, y fingió leer un informe. Pero sus ojos lo buscaban. Él andaba entre las mesas con soltura, sonrisa amable, ajeno al huracán que provocaba en ella. No lo sabía, pero ya no era un desconocido. Intentaba no mirarlo directamente, pero su presencia la absorbía. Cada vez que se acercaba, su respiración se aceleraba. Gabriel, leyó su nombre en la placa con discreción. Tenía una energía suave, un trato educado, pero había algo más, algo intangible, como si su cuerpo la recordara sin saber por qué, como si su alma la reconociera, aunque no pudiera explicarlo. Cuando el alma reconoce antes que la mente, todo se vuelve extraño. Cada gesto de Gabriel, al servir jugo, al acomodar servilletas, era una flecha directa al corazón de Victoria. No estaba segura de si estaba en shock o simplemente despertando de una anestesia larga. Pero lo cierto es que ese momento tenía algo de sagrado, un silencio lleno de historia, un encuentro sin palabras. ¿Cuántas veces cruzamos con personas que significan más de lo que imaginamos? ¿Cuántas madres ven pasar a sus hijos sin saberlo, o sabiéndolo, sin poder actuar? Victoria lo observaba sonreírle a una anciana. Era la misma sonrisa que ella vio por segundos, hace 26 años. Y ese pequeño gesto le partió el alma. Sabía que no podía seguir callando, pero también sabía que no podía apresurarse. El silencio estaba a punto de romperse, y a veces, cuando el silencio se rompe, lo hace a través de rutas inesperadas, como una petición poco usual, un movimiento fuera del protocolo o una visita a los registros del pasado que nadie quiere que veas. Victoria no era de cruzar límites innecesarios, pero algo en ese misterio la empujaba a actuar diferente. Aquella misma tarde, desde su suite ejecutiva, llamó discretamente a la gerente del hotel. Con tono sereno pero decidido, pidió acceso al archivo de empleados. Gabriel, el camarero del desayuno, necesito verificar un asunto administrativo. No era cierto, pero la verdad que la movía era mucho más grande. El sistema del hotel era rápido. En minutos, la gerente le entregó el expediente impreso. Nombre completo, fecha de nacimiento, ciudad natal, historial escolar. Victoria sintió las manos sudar.
Gabriel había nacido el mismo año, en la misma ciudad, registrado por una mujer soltera de otro apellido, seguramente la abuela adoptiva. Con cada línea leída, la intuición se transformaba en evidencia silenciosa. Releyó el nombre de la ciudad, hizo cálculos. Todo encajaba, todo excepto el misterio mayor. ¿Por qué el destino lo había traído justo a ese hotel, a su hotel? ¿Casualidad? ¿O una especie de conspiración del alma? La gerente preguntó si necesitaba algo más. Victoria sonrió. No, gracias. Pero por dentro gritaba. Sí, necesito que mi historia no haya sido robada. A veces tienes certezas que no puedes explicar, pero lo sabes. Tu cuerpo lo sabe. Y se mueve como si ya no hubiera dudas. Victoria sentía eso, que había encontrado a su hijo. Faltaban pruebas, sí, pero el alma ya había reconocido. Y ahora, los papeles comenzaban a confirmarlo. Como si las piezas de un rompecabezas, olvidado por décadas, empezaran a encajar solas. Pero con la verdad viene el miedo. ¿Y si no quieres saber quién soy? Porque encontrar a alguien no es lo mismo que ser aceptada por él. Esa pregunta la quemaba por dentro. Necesitaba desahogarse, contarle a alguien, y solo una persona conocía toda la historia, desde el principio. Solo una mujer había estado a su lado, incluso cuando ella misma dubitaba de sí. Luisa entró en la habitación con su elegancia habitual. Llevaba décadas al lado de Victoria y sabía leer sus silencios como un lenguaje propio. Bastó un gesto, una pausa en la respiración, y supo que algo importante había ocurrido. Victoria, temblando por dentro, le contó. Habló del collar, de los archivos, de la coincidencia de fechas, y al final formuló la pregunta que le quemaba en la lengua. ¿Y si es él? Luisa se sentó con lentitud, como quien sabe que viene un terremoto emocional. Suspiró hondo y dijo justo lo que Victoria no esperaba. Olvídalo. Fue un golpe helado en medio de un corazón ardiendo. No sabes lo que estás abriendo. Esa historia fue enterrada, y removerla puede arrastrarte con ella. Victoria se quedó sin palabras. Luisa, su aliada de siempre, negándose ahora, pero el miedo tiene 1000 rostros, y uno de ellos es la prudencia. Luisa hablaba desde el amor, sí, pero también desde el pánico. Ella conocía los secretos de la familia, las amenazas sutiles, los chantajes silenciosos. Si esto sale a la luz, te van a destruir. Tú sabes cómo actúa tu madre. Victoria lo sabía, y estaba harta de ser obediente, de callar, de cargar culpas que no eran suyas. En cada familia poderosa hay pactos invisibles y verdades enterradas. Luisa era parte de ese pacto, y quizás creyera que así la protegía. Pero no toda protección es libertad. A veces, también es prisión. Victoria comprendió que, si seguía adelante, sería sola, sin su consejera, sin su escudo, y eso dolía más de lo que podía expresar. Aún así, no daría un paso atrás. Algo dentro de ella había despertado, algo que no iba a dormir otra vez. Y ahora, para continuar, debía mirar além do espelho. Conhecer que me esteve no lugar dela por todos esses anos. A mulher que Gabriel chamava de mãe, a única que ele jamais questionou. Su nombre era Dolores, enfermeira jubilada, viuda, sin hijos propios. Vivía en una casita sencilla, rodeada de flores, en las afueras de la ciudad donde Gabriel nació. Según los registros, lo conoció en un orfanato durante una labor voluntaria. Él tenía 3 años, ella tenía soledad y ternura acumuladas. Desde ese día, no se separaron más. Lo adoptó legalmente y lo crió como si la vida se lo hubiera entregado como misión. Dolores no tenía riqueza material, pero sí un tesoro de valores. Crió a Gabriel con firmeza dulce. Le enseñó a dar las gracias por todo, a rezar antes de dormir, a cuidar las plantas con la misma atención que se cuida un corazón herido. Era de esas mujeres invisibles para el mundo, pero imprescindibles para el alma de alguien. Y para Gabriel, fue todo. Victoria leyó esa información como si fuera una novela sagrada. Sintió algo que no esperaba: alivio, gratitud, porque su hijo,
El niño que le arrebataron no fue solo. Tuvo una guía, tuvo un hogar, tuvo amor. Y ese descubrimiento dolía, pero también sanaba. Era un dolor dulce, una alegría con lágrimas, un gracias lleno de nudos en la garganta. ¿Cuántas mujeres como Dolores caminan por el mundo, curando ausencias que no provocaron? ¿Cuántos ángeles discretos sostienen destinos con amor silencioso? Victoria se sintió pequeña, pero también redimida. Saber que alguien había amado a su hijo con tanto cuidado le dio esperanza. Por primera vez, sintió que no había perdido todo, apenas otra forma de conexión. Sabía que tenía que conocerla, no para reclamar, sino para honrar, no para competir, sino para agradecer. Porque antes de decir soy tu madre, debía reconocer a la mujer que fue madre en su lugar. Y quizás ese reconocimiento comenzara como algo esquecido, algo escrito a décadas, algo que nunca llegó a un destinatario. En el fondo de un cajón olvidado, bajo álbumes polvorientos y memorias negadas, estaba la carta, el sobre amarillento, con letras temblorosas de una adolescente que intentaba parecer fuerte. Victoria la escribió la noche que regresó del hospital, con los ojos hinchados y el pecho roto. Fue su única manera de quedarse cerca, sin estar. Su intento desesperado de no desaparecer del todo. En la carta le contaba todo. ¿Quién era? ¿Por qué había tenido que dejarlo? ¿Cómo pensaba en él cada día? ¿Cómo lo imaginaba creciendo, riendo, viviendo? Había promesas inocentes de reencuentro, confesiones de culpa y un amor que no conocía fronteras. Era una carta escrita por una niña con alma de madre, que no le permitieron ser. Lo más cruel, esa carta nunca fue enviada. Su madre la interceptó y la escondió. Ahora, años después, Victoria la leía otra vez, con las manos temblando, con el corazón lleno de cicatrices, pero las palabras seguían vivas. Eran un eco de sí misma, un susurro del pasado que aún dolía, y por primera vez lloró sin freno. Lloró como si tuviera permiso, como si ese llanto la liberara, como si por fin pudiera volver a sentir. ¿Cuántas cartas jamás entregadas se guardan en el mundo? ¿Cuántos amores se callaron por miedo, por vergüenza, por control? ¿Cuántos hijos crecieron creyendo que no eran deseados, cuando en realidad eran profundamente amados? Victoria sostenía ese papel como si fuera un niño, porque de alguna forma lo era. Y entonces lo comprendió. Antes de pedir perdón, debía perdonarse. Y quizás entregar esa carta, por fin, sería el primer paso. Porque hay historias que no necesitan respuestas inmediatas, solo necesitan ser contadas. Y Gabriel estaba a punto de escuchar la historia que nunca supo que le pertenecía. Victoria ya no pudo más. La carta le quemaba en los dedos. Le pedía ser leída, ser escuchada. Y una tarde cualquiera, sin planificación, lo llamó. Gabriel, siempre amable, se sentó con naturalidad en una de las mesas del restaurante, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a su propia historia. Victoria comenzó con cuidado, como quien camina sobre cristales. Pero no llegó muy lejos. Él la interrumpió. Con brillo en los ojos, le habló de su madre, de la mujer que lo crió con coraje y ternura, de las noches difíciles, de los abrazos que calmaban todo. Y entonces, con un tono que mezclaba orgullo y dolor, soltó: «Mi verdadera madre nunca me habría dejado». Victoria sintió que el aire le faltaba. Esa frase era su mayor miedo, y ahora salía de la boca de su hijo, como una sentencia, como una herida sin anestesia. Intentó explicarse, pero había un muro en los ojos de Gabriel, un muro construido con años de silencio y versiones incompletas. Él no quería excusas, no necesitaba explicaciones, solo sabía lo que había sentido: abandono. Y cuando la herida habla, no escucha razones, solo sangra. Victoria lo entendió, aceptó que ese no era el momento, y aunque la tristeza la invadía, también había en ella una nueva sabiduría. A veces, amar es esperar, y la verdad también necesita su tiempo. No se impone, no se exige,
se ofrece, y si no es recibida, se guarda con respeto. Ese día, Victoria no dijo que era su madre, pero plantó una semilla, una que tal vez solo alguien más podría regar, porque a veces la verdad no entra por la puerta frontal, necesita entrar por la cocina, por la voz de quien nunca falló, de quien estuvo allí, de quien puede contarla, sin pedir nada a cambio. No quería presionarlo, pero ya no podía seguir callando. Días después, en un pasillo del hotel donde no había testigos ni ruido, reunió valor y le dijo: «Gabriel, yo soy tu madre». Él se detuvo, se le tensó todo el cuerpo, el silencio se volvió ensordecedor. Durante unos segundos solo la miró, y luego, como un rugido del alma, explotó: «Tú no eres mi madre jamás me habría abandonado». Ese grito fue más que palabras, fue una herida abierta, un reclamo de años. Gabriel se marchó sin mirar atrás, con pasos que dolían. Victoria se quedó quieta, paralizada, como si tuviera otra vez 17 años pidiendo amor y recibiendo rechazo. La fortaleza que había construido durante décadas se quebró en un solo instante. No existe preparación para ser negada por tu propio hijo. Es duro descubrir que la verdad no siempre sana. A veces hiere más que la mentira. Victoria pensó que al encontrarlo, todo encajaría, que el amor bastaría, pero no fue así. Gabriel estaba herido, y esa herida tenía forma, tenía rostro, el de ella. Aunque no fuera culpable, era la cara visible del abandono, y eso no se borraba con palabras. A veces creemos que pedir perdón lo resuelve todo, pero el perdón no se exige, se ofrece, y aún así puede no llegar. Se necesita valentía para seguir amando incluso cuando el otro no está listo. Victoria entendió que el amor verdadero no busca recompensa, solo siembra y espera. Espera con fe. Regresó a su habitación como quien vuelve de enterrar algo sagrado. Pero en lo profundo supo que una semilla había sido plantada. Una semilla que quizás no crecería en sus manos, sino en las de alguien que siempre estuvo allí. Alguien que o vio crecer, que conocía su dor, y también su origen. No quería presionarlo, pero ya no podía seguir callando. Días después, en un pasillo del hotel donde no había testigos ni ruido, reunió valor y le dijo: «Gabriel, yo soy tu madre». Él se detuvo. Se le tensó todo el cuerpo. El silencio se volvió ensordecedor. Durante unos segundos solo la miró, y luego, como un rugido del alma, explotó: «Tú no eres mi madre jamás me habría abandonado». Ese grito fue más que palabras, fue una herida abierta, un reclamo de años. Gabriel se marchó sin mirar atrás, con pasos que dolían. Victoria se quedó quieta, paralizada, como si tuviera otra vez 17 años, pidiendo amor y recibiendo rechazo. La fortaleza que había construido durante décadas se quebró en un solo instante. No existe preparación para ser negada por tu propio hijo. Es duro descubrir que la verdad no siempre sana. A veces hiere más que la mentira. Victoria pensó que al encontrarlo, todo encajaría, que el amor bastaría, pero no fue así. Gabriel estaba herido, y esa herida tenía forma, tenía rostro, el de ella. Aunque no fuera culpable, era la cara visible del abandono, y eso no se borraba con palabras. A veces creemos que pedir perdón lo resuelve todo, pero el perdón no se exige, se ofrece, y aún así puede no llegar. Se necesita valentía para seguir amando incluso cuando el otro no está listo. Victoria entendió que el amor verdadero no busca recompensa, solo siembra, y espera, espera con fe. Regresó a su habitación como quien vuelve de enterrar algo sagrado, pero en lo profundo supo que una semilla había sido plantada, una semilla que quizás no crecería en sus manos, sino en las de alguien que siempre estuvo allí, alguien que o vio crecer, que conocía su dor, y también su origen. La habitación del hotel era una celda emocional. Victoria cerró las cortinas, apagó el celular y se acurrucó en el sillón, como una niña castigada por la vida.
El ruido de la ciudad, allá afuera, se volvía un eco distante. Dentro de ella solo quedaba un silencio espeso. Ya no lloraba. Había cruzado la línea del llanto. Lo que sentía ahora era más denso, un vacío seco, afilado, incurable. Repetía mentalmente cada palabra que Gabriel le había dicho. Tú no eres mi madre. Esa frase la atravesaba como una cuchilla que no cicatrizaba. Victoria había imaginado 1000 veces ese reencuentro, siempre con lágrimas, sí, pero de alegría, con abrazos largos, con una paz prometida. Pero la realidad le había escupido en la cara, y no había guión que la preparara para eso. El reencuentro a veces duele más que la ausencia, porque trae esperanza, y la esperanza, cuando se rompe, corta más hondo. Victoria entendió que tal vez ese reencuentro que tanto había esperado no debía ser con Gabriel, sino con ella misma, con la parte de sí que había negado, con la madre que nunca la dejaron ser. El duelo más cruel no siempre es por alguien que muere. A veces es por la vida que no tuvimos, por la historia que no nos dejaron escribir. Victoria lloraba por todo eso, por la niña que fue obligada a callar, por la mujer que esperó demasiado, por el sueño que se rompió con una sola frase. Y aún así, dentro del dolor, algo comenzaba a nacer. Porque el dolor también puede ser portal. Y justo en ese silencio abrumador, apareció una señal, no del mundo exterior, sino de adentro. Una certeza suave, como un susurro, una intuición. Tal vez, para sanar, él necesitaba escuchar la verdad, pero no desde su boca, sino desde otra, una voz que él sí reconocía como hogar. Dolores era una mujer de silencios sabios. No necesitaba muchas palabras para leer lo que otros callaban. Notó desde el primer día que Gabriel había cambiado. Llegaba distinto, más callado, más distante. No preguntó al principio. Sabía que hay dolores que necesitan madurar antes de hablar. Pero esa noche, él rompió el silencio. Ella dijo que es mi madre. Dolores cerró los ojos y supo que había llegado el momento. Se sentó a su lado, lo miró con esa ternura que cura y comenzó a contarle la historia. Desde el principio, le habló del orfanato, de aquel niño pequeño con fiebre y miedo que le apretaba los dedos como si no quisiera soltar el mundo. Le habló del proceso de adopción, del primer mamá, de las noches de cuento y sopa, y entonces le habló de Victoria, de la carta que nunca llegó, del amor silenciado. Gabriel escuchaba sin pestañear. Cada palabra era una pieza. Lo que antes era enojo, ahora era confusión. Lo que parecía verdad absoluta, tambaleaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con la voz quebrada. Dolores no dudó. Porque primero necesitabas saber lo que es el amor, y ahora lo sabes. Por eso puedes ver la verdad. Y él lo entendió. A veces no se trata de descubrir un secreto, sino de estar listo para recibirlo. Gabriel creyó haber sido abandonado, pero ahora comprendía que también fue protegido, que el silencio de su madre no era olvido, era imposición, que su historia no era simple, era una red de amor, miedo y decisiones forzadas. Y por primera vez lloró por ella. La verdad, cuando se dice con amor, no hiere, despierta. Y allí, en ese sofá humilde, Gabriel comenzó a soltar un peso que llevaba sin saber. No corrió a buscar a Victoria, aún no, pero algo se movió dentro, y ese algo lo llevaría a encontrar lo que siempre había estado allí, esperando. Gabriel no pudo dormir esa noche. Tenía la mente girando como un carrusel de recuerdos. Todo empezaba a tener otro sentido. Las memorias de su infancia adquirían nuevas sombras, nuevos nombres. Sin pensarlo mucho, se levantó y fue al armario viejo del cuarto de Dolores, ese donde ella guardaba los álbumes, cartas y pequeñas joyas del corazón. Algo dentro de él le pedía buscar, tocar el pasado, mirarlo a los ojos. Revisando entre cajas, encontró un álbum de tapa azul, ya desgastada por los años. Lo abrió. Allí estaban sus fotos, cumpleaños sencillos, dibujos con crayones,
el primer día de escuela. Y entre esas páginas, una imagen desconocida. Una mujer joven, con ojos que se parecían demasiado a los suyos, sosteniendo un colgante. El mismo colgante que él llevaba en el cuello desde que tenía memoria. Se congeló. Esa mujer era Victoria, y algo dentro de él lo supo. No necesitó pruebas, no necesitó explicación. Era como escuchar una melodía antigua que siempre había conocido, aunque nunca supo de dónde venía. El colgante era el hilo conductor, la señal. Y por primera vez, todo cobraba sentido. El vacío, el desconcierto, ese estremecimiento que sintió al verla por primera vez. Gabriel se rompió por dentro, pero no con dolor, sino con luz. Lloró, no de tristeza, sino de encuentro, de certeza, de comprensión. Abrazó el álbum con fuerza y por fin sintió que algo encajaba, como si durante toda su vida hubiese estado buscando algo, sin saber qué, hasta ese instante. Dolores lo miraba desde la puerta, en silencio, con lágrimas de amor. Sabía que ese era un camino que nadie podía forzar. Gabriel estaba volviendo a sí mismo, y a veces solo hace falta una imagen para comenzar a sanar. Una foto que hable más que 1000 palabras. Un gesto del pasado que dice, sí, tú vienes de aquí. Gabriel bajó las escaleras con el álbum aún en las manos. Encontró a Dolores en la terraza, tejiendo como cada mañana con una taza de té al lado. Se sentó despacio. Sus ojos seguían hinchados. Ella no preguntó nada, solo esperó. Y después de unos minutos de silencio compartido, él habló. ¿Por qué me dolió tanto enterarme ahora? La pregunta no tenía rabia, tenía dolor. Un dolor sereno, adulto. Dolores dejó las agujas sobre su regazo y lo miró con ternura. Porque ahora puedes sentirlo todo. Antes, solo habría sido confusión, y yo no quería que odiaras antes de entender. Le explicó que el silencio fue una forma de cuidado, no de castigo, que guardó la verdad como quien protege una semilla en el invierno, esperando el momento justo para que florezca, y ese momento había llegado. Gabriel escuchaba sin interrumpir, digiriendo cada palabra como se digiere una verdad amarga, pero vital. La imagen de Victoria con el collar seguía vibrando en su mente. Todo encajaba, pero aún sentía un nudo. «Fui injusto con ella, ¿verdad?», preguntó, con voz quebrada. Dolores no respondió de inmediato, solo le tomó la mano. «Fuiste humano, y ser humano a veces también duele en los otros». Esa frase fue como un espejo. Por primera vez Gabriel no se vio como víctima. Se vio como parte de una historia llena de matices. Entendió que su dolor no invalidaba el de Victoria, y que tal vez, juntos, podrían crear algo distinto, algo que no borrara el pasado, pero que permitiera un nuevo inicio, una reconciliación sin exigencias, solo verdad. El sol comenzaba a salir. La luz dorada tocaba el álbum abierto, iluminando esa foto del pasado, y en ese instante, Gabriel supo lo que debía hacer. Una acción, un acto propio, que no cambiaría lo vivido, pero sí lo porvenir. Un gesto que exigía papel, tinta y corazón. Gabriel tomó papel y bolígrafo. No era de escribir cartas, ni siquiera sabía cómo empezar, pero sentía que hablar no era suficiente. Escribir era como sacar palabras desde el centro del pecho. Cada línea era una forma de valentía. No pidió perdón, pero dijo que entendía, que ahora conocía la historia, y que, por sobre todo, quería escuchar más, sin prisa, sin promesas, solo desde el presente. Dobló la carta con cuidado, eligió un sobre sencillo, y junto con ella puso algo más, el colgante que había llevado desde niño. Ese gesto hablaba más que cualquier discurso. Era símbolo, era legado, era puente. No sabía si Victoria lo recibiría como él deseaba, pero sabía que necesitaba entregarlo, por sí mismo, por el niño herido, por el hombre que deseaba avanzar con el alma liviana. Al día siguiente, volvió al hotel, no con ansiedad,
sino con determinación. Fue a la recepción y pidió que entregaran el sobre en mano a la señora Victoria Aranda. No dio explicaciones, solo sonrió, y se marchó sin esperar respuesta. Porque a veces, la respuesta está en el gesto, no en lo que viene después. Y su parte ya estaba cumplida. Victoria recibió el sobre horas después. Sola en la habitación, lo abrió con manos temblorosas. Leyó la carta lentamente. Cada palabra barría el polvo de su alma, y cuando vio el colgante, se quebró. No por tristeza, sino por algo más hondo, alivio. En ese gesto Gabriel parecía decirle, «Aún no sé cómo llamarte mamá, pero ahora te reconozco». Y en ese instante, algo se rompió. El sello del silencio, el muro del miedo, la distancia que parecía eterna. Era solo un colgante dentro de un sobre, pero para ella lo era todo. Era el principio, era la posibilidad, y más allá de eso, era el reconocimiento silencioso de que el amor, incluso cuando llega tarde, aún puede tocar lo más profundo del ser. 2 días después, Victoria bajó al jardín del hotel. Era temprano por la tarde. El sol se colaba entre las hojas de las palmeras y había un banco de madera bajo el árbol más antiguo, el mismo donde solía tomar decisiones importantes. Allí, con el colgante entre los dedos, lo vio llegar. Gabriel venía despacio, sin prisa, sin armaduras, con la mirada baja, pero el corazón abierto. Se sentó a su lado, y durante un largo momento no hablaron. Victoria no dijo, «Perdóname», y Gabriel no dijo, «Te perdono», porque en ese instante las palabras no eran necesarias. Lo que había era presencia, escucha, una intimidad nueva, nacida del reconocimiento mutuo del dolor. Estaban rotos, pero dispuestos, tal vez, a juntar los pedazos, tal vez a construir algo distinto con lo que quedaba. Él preguntó cómo había sido todo, y ella contó, sin adornos, sin buscar lástima. Habló de su juventud, del miedo, de la presión, de la carta que nunca llegó. Le confesó que pensaba en él cada cumpleaños, que nunca lo olvidó, que lo amó. En silencio. Gabriel la escuchaba con ojos húmedos pero atentos, y con cada palabra, algo dentro de él comenzaba a soltar. El dolor compartido convierte muros en puentes. En ese banco de jardín sin testigos, madre e hijo se encontraron como dos náufragos que, al fin, llegan a la misma orilla. No había reproches, ni promesas imposibles, solo una decisión silenciosa. Caminemos desde aquí, aunque no sepamos a dónde va el camino. Y en ese acuerdo tácito nació un nuevo inicio. Un amor que no busca probar nada, que se alimenta de verdad, que respeta el pasado y abraza el futuro. No había garantías, pero sí había presencia, y a veces eso es suficiente para comenzar a perdonar. La conversación en el jardín fue solo el inicio. En los días siguientes, Gabriel volvió al trabajo con su misma actitud atenta y cordial. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no se movía en piloto automático. Estaba más presente, más conectado. Victoria lo notaba y respetaba su espacio. No presionaba. Sabía que para que algo florezca, primero hay que dejar que respire. Una mañana de lunes, Gabriel tocó la puerta de su oficina. Con calma, sin dramatismo. «Quiero pedir un traslado». Ella lo miró sorprendida. Él continuó. «No estoy huyendo. Solo necesito tiempo para entender, para digerir, para ser justo con esto». Victoria asintió con una leve sonrisa, aunque por dentro algo le dolía, pero no dijo nada, porque amar también es saber soltar. Antes de salir, dejó un sobre el escritorio. No era una carta extensa, solo un billete, escrito con pocas palabras, pero con todo el corazón. «Aún no sé cómo llamarte mamá, pero quiero conocerte». Era todo lo que ella necesitaba. Una apertura, una grieta por donde podía entrar la luz, un hilo tendido entre dos orillas, frágil, pero firme. Victoria guardó ese billete en su agenda personal, junto a la primera carta, aquella que nunca se envió. Ahora estaban juntas,
pasado y presente, finalmente frente a frente. Y por primera vez no sintió culpa por haber esperado. Sintió gratitud, por aún tener la oportunidad, por aún tener camino. Aunque no todo fuera para ella, era real. Gabriel se fue al día siguiente. Pero no hubo tristeza, hubo madurez, un acuerdo mudo entre dos almas que decidieron acercarse, aunque sea a pasos lentos. Porque el amor, cuando es verdadero, no tiene prisa, solo necesita espacio. Y verdad. Pasaron 2 meses. El otoño empezaba a pintar de amarillo las hojas del jardín del hotel. Victoria seguía su rutina como CEO, pero algo en ella había cambiado. Estaba más presente, más atenta, más suave. El billete de Gabriel seguía guardado, como un pequeño faro interior. No sabía si volvería, pero había aprendido que el tiempo real es el tiempo del alma. Una tarde de martes, él apareció. Entró por el lobby como quien vuelve a casa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y vestía un traje sencillo, sobrio. Ya no era el uniforme de camarero. Era otra presencia, otro lugar, otra versión de sí mismo. Caminó hasta la recepción y pidió pasar a la oficina de dirección. Victoria lo vio llegar y se levantó. No hicieron falta palabras. Gabriel asumirá el cargo de asistente de dirección. Fue lo que Victoria anunció al equipo ese día. Las miradas se cruzaron. Había sorpresa, pero también respeto. Él se había ganado ese lugar, no con palabras, sino con madurez, con tiempo, con silencios. Nadie conocía la historia completa, pero todos sentían que algo importante estaba ocurriendo, como si un jarrón roto estuviera siendo reparado, con oro en las grietas. Gabriel comenzó su nuevo rol con profesionalismo, sin privilegios, sin ventajas, con humildad. Cada día era una página nueva. Y entre reuniones y documentos, él y Victoria compartían sonrisas, silencios que ya no dolían, y una complicidad suave, sin urgencia. Un amor que no necesitaba decirse, solo sostenerse. A veces, la reconciliación no llega con aplausos, llega con rutina, con pequeños gestos, con la constancia del cuidado. Y en ese nuevo cargo, Gabriel no solo ocupaba un puesto, ocupaba, por fin, un lugar real en la historia que siempre fue suya, pero que ahora también estaba escribiendo con sus propias decisiones. La reunión había terminado. Victoria aún organizaba unos papeles cuando Gabriel se puso de pie, con su informe bajo el brazo. Estaba a punto de salir. Era tarde, y la luz dorada entraba por los ventanales como un susurro del universo diciendo, «Todavía hay tiempo». Caminó hacia la puerta, como siempre, pero esta vez se detuvo, respiró hondo, y se giró. Victoria levantó la vista, lo miró. No dijeron nada, no hacía falta. El tiempo pareció detenerse. Gabriel dio 2 pasos, dejó los documentos sobre la mesa, y entonces la abrazó. Largo, silencioso. Un abrazo completo, con las partes rotas, con lo que faltaba y lo que aún quedaba. Un abrazo real, de esos que no se dan con los brazos, sino con la historia entera. Ella lo recibió como quien recoge los años, como quien abraza a un hijo y a un hombre. El cuerpo temblaba, pero el corazón estaba en paz. No había miedo, ni palabras pendientes. Solo 2 corazones sincronizados. Fue un gesto simple, pero que reparó años. El silencio por fin había dicho todo. Ese abrazo era la carta que nunca llegó. Era el billete respondido, el collar devuelto. Era todo lo que la palabra mamá no había logrado decir sola. Era todo lo que hijo nunca supo cómo sentir, hasta ese instante. Y así, sin prometer para siempre ni decir adiós, volvieron a la rutina. Pero con una diferencia. Ahora sabían dónde habitaban el uno en el otro. Sabían que pese a todo el amor encuentra el camino. A veces tarde, a veces lento. Pero cuando llega, lo hace completo. No todos los reencuentros llegan con palabras bonitas o finales perfectos. A veces llegan en silencio. A veces llegan tarde. Pero cuando el corazón se abre, el tiempo se detiene.
¿Cuántas historias se quedan incompletas por miedo a dar un paso? ¿Cuántos lazos podrían haberse salvado con un solo gesto sincero? Tal vez tú también estés esperando el momento correcto para hablar. O tal vez llevas un dolor que no es solo tuyo. ¿Y si hoy fuera el momento de cambiar el final? Si esta historia te tocó, si sentiste algo en el fondo del pecho, no te la guardes. Compártela con alguien que la necesite. Y si quieres seguir escuchando historias que conmueven, sanan y transforman, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a veces, lo único que falta es una historia que nos recuerde quiénes somos.